Ok, vamos a empezar lo que son relaciones angulares o líneas notables, ¿ya? O sea, ya avanzamos un poco, vamos a recordar. Obviamente los triángulos, como podemos ver el día a día, se utilizan en muchos lugares, justamente en lo que es construcción de puentes o grúas para subir, por ejemplo, material pesado, justamente porque su estructura, su forma, lo hace poco propenso a deformarse. Entonces, si es poco propenso a deformarse, eso lo hace muy útil cuando hay que llevar cargas, o hay que transmitir corriente eléctrica, o hay que construir puentes, ¿no? No se puede ver. Vimos básicamente las relaciones angulares. Hemos visto las reglas más comunes de los triángulos. En este caso, la suma de los ángulos internos, por ejemplo, debe ser 180. Eh, Siempre hay tres ángulos internos, nada más, ¿no? En cambio, en lo que refiere a los ángulos externos, la suma de tomar un ángulo externo, ¿no? Por cada vértice me debe dar 360. También el teorema de ángulo exterior, ¿no? Que el ángulo exterior resulta la suma de los dos ángulos interiores opuestos, ¿no? Es otro. Hemos visto también esos teoremas adicionales, ¿no? Donde SA más B, ¿no? Ese teorema uno da la suma de esos dos ángulos externos, ¿no? Alfa más beta. Asimismo, esos dos ángulos internos, alfa más beta, me da el ángulo teta más gamma. Eh, Igual el teorema adicional 3, ¿no? Donde esos ángulos internos alfa más beta me dan los gamma más teta, ¿no? Más gamma, perdón. Teta más gamma es igual a alfa más beta. Por último, que esos ángulos internos alfa más beta más teta nos da el X, ¿no? Nos da el X. Todo ello se puede terminar demostrando, ¿no? Lo demostramos en parte la semana pasada, y básicamente es eso. Entonces tenemos ahí también como ciertas líneas notables, como la Ceviana, ¿no? Que es un segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o su prolongación, ¿no? Es un vértice que une un punto con el lado opuesto, ¿no? Eso básicamente es una Ceviana. Es una semana interior, ¿no? O una Ceviana exterior, que es una prolongación de algún lado, ¿no? Que cae sobre la prolongación de un segmento del triángulo. Tenemos la altura, ¿no? Que básicamente no es una línea que forma un ángulo de 90, ¿no? Perpendicular sobre el otro extremo, sobre el lado opuesto a él. Esa sería la altura, ¿no? La altura. La mediana, básicamente tenemos aquel segmento que une, ¿no? De un lado hacia el otro, justamente su punto medio. Ahí se puede ver que ese punto M corta el segmento AC en en la mitad, ¿no? En la mitad. Esa es mediana. La mediatriz, ¿no? Básicamente es una recta perpendicular a un lado trazada desde su punto medio, ¿no? O sea, el segmento ya no sale desde un vértice, como es la mediana, sino es una recta perpendicular que cae justo en el punto medio del segmento, ¿no? En este caso AC, eso se llama mediatriz. La bisectriz interior es un segmento que biseca, ¿no? Un ángulo, o sea, lo divide ese ángulo en partes iguales. En este caso es el ángulo ABC, ¿no? Justamente en el punto B biseca ese ángulo en la mitad, ¿no? Y la bisectriz externa, la bisectriz exterior, es aquel que biseca o divide en partes iguales un ángulo externo, ¿no? Un ángulo externo. Tenemos unos teoremas adicionales, ¿no? Por ejemplo, si desde un triángulo se traza una bisectriz exterior y una bisectriz interior, el ángulo que forma es básicamente la mitad del ángulo interior, ¿no?
el ángulo interior. También vemos cómo, pues ese ángulo determinado por bisectrices, ¿no? Dos bisectrices interiores, ¿no? Resulta ser 90 más la mitad del ángulo interior. Y por último, si se traza dos bisectrices exteriores, ese ángulo que se forma por esas bisectrices es 90 menos la mitad del ángulo interior. Que básicamente es eso. Entonces, un pequeño repaso de lo que ya vimos. ¿Se entendió? ¿Se recordó al menos? Sí. Ya. Ya vamos a ver con los problemas. Ya hemos explicado bastantes problemas. Ya básicamente va a ser problemas nada más. Entonces tenemos acá, nos dice la figura, ¿no? Nos pide hallar X, ¿no? Nos pide hallar X. Nos pide hallar X. Nos da que hay ángulos externos, ¿no? Alfa más 4 alfa y beta más 4 beta. Entonces ahí lo que hay que hacer básicamente es usar una de las propiedades que hemos visto, ¿no? Justamente la de aquí, ¿no? ¿Sí? Comenzamos con la de aquí, ¿no? Los ángulos interiores nos da la suma de los dos ángulos exteriores. Y con eso comenzamos. Entonces tenemos, a ver un ratito. En este caso está asumiendo una suma de los ángulos exteriores. O sea, está usando el de acá. Que comenzaba con la y no está usando el de acá. Es que nos dice que la suma de los ángulos exteriores, ¿no? La suma de los ángulos exteriores nos da 360, ¿no? Entonces lo que está haciendo es tomar ese triángulo. Porque al final este es 90, ¿no? Por lo tanto, su ángulo exterior en ese punto B, en ese vértice también es 90. Entonces toma este triángulo, el ABC, y nos da que la suma de ellos, o sea, este 5 alfa, más estos 5 beta, más este 90, nos da al final 360, ¿no? Eh, Eso lo opera, ¿no? Porque al final solo sería poner 5 alfa más 5 beta, 360 menos 90, ¿no? Y todo al final sería 270, ¿no? 270. Donde podemos factorizar el alfa más beta y finalmente aplicarle el quinta alfa más beta, ¿no? 5 por 5, 25, queda 2, 4. Tenemos que el alfa más beta nos da 54, ¿no? 54. Luego aprovecha, porque recordemos cuando vimos paralelismo, ¿no? Si este ángulo era, vamos a llamarle un ángulo teta, lógicamente lo que conseguía el otro vértice también era teta, ¿no? Lo mismo en el otro lado, ¿no? Esto era un gamma, acá el otro era un gamma. Entonces, aprovechando ese punto, el punto A, si esto era alfa, lógicamente este también es alfa, ¿no? En el otro caso, si este era beta, el otro también era beta. ¿Para qué hacemos eso? Para poder hacer la suma de los ángulos interiores para ese triángulo ADC, ¿no? ADC. Al final tenemos que X más alfa más beta es igual a 180 grados sexagesimales. Pero hemos tenido que alfa más beta es 54, lo acabamos de hallar. Entonces despejamos, tenemos que esto es 6, pues 180 menos 54, ¿no? Eso es 6, ¿no? 10 lleva 1, 6, 8, 126 grados sexagesimales. Ese sería el valor del ángulo X, ¿no? Pero lo que hemos usado para poder hallarlo es la suma de los ángulos externos, esa propiedad, y luego hemos usado la suma de los ángulos internos. Y con eso hemos podido calcular esto. ¿Se entendió? Sí, qué bueno. Entonces, vamos a la siguiente. Si la figura
se muestra un esquema de tuberías interconectadas, de tal manera que la tubería QC, la de acá, la tubería QC mide 5 metros. La tubería es 5 metros. Vamos a poner otro color. Vamos a poner 5 QC. ¿No? Dice, si PQ es igual a QC, PQ, PQ. Bueno, ahí ya podemos ver rápidamente que hay un triángulo isósceles, ¿no? No hay que pensar mucho entre el ángulo QC y el ángulo PQ, porque ambos partes tienen un vértice en común, que es el Q, ¿no? PQ y QC. Entonces ya hay un triángulo isósceles, ya me dice bastante. Dice ahí la longitud de la tubería que se debe instalar en BP. Pide la longitud de la tubería que se debe instalar en BP. BP. Se trata de ello. De lo más evidente es poder poco a poco primero relacionar los diferentes tipos de ángulos. Tipo de ángulo. Lo más evidente es ese triángulo que aparece acá, ¿no? Vamos a ver esto. Este triángulo que aparece acá. De aquí, el triángulo APQ, ¿no? APC, perdón. APC. Tenemos la propiedad del ángulo exterior, ¿no? Tenemos un interno que es 20 grados en un lado y otro que es 80, ¿no? Y lógicamente, acá podemos poner todo esto 60, ¿no? 60 grados. Para que 20 más 60 me dé 80. Y eso ya me da necesariamente que el otro lado de ese triángulo ahora, este triángulo PQC, ¿no? Otro lado también es 60. Vamos a poner el otro 60, porque es un triángulo isósceles. A mí esa invitación, si recuerdas, es un triángulo isósceles en que el lado, los ángulos iniciales opuestos son 60 grados hexagesimales, lógicamente estamos ya frente a un triángulo equilátero, ¿no? Que nos va a servir seguro más adelante. Yo también tocamos. Adicionalmente, hay que recordar eso. Adicionalmente, ponerle ojo, para no olvidar, 60. Listo. Luego nos vemos, ¿no? Vemos otra vez un triángulo, por ejemplo, el triángulo ABC ahora. A, B, C. El triángulo ABC. Ese triángulo ABC nos lleva a entender, por ejemplo, que este sería 20, ¿no? Porque 20 más 20 me da el 40, me da de acá, me da el 40. Uy, perdón. Y adicionalmente, por esa razón, si como todo es 60, acá también sería 40. Y ese 40, si se da cuenta, me permite suponer que el otro lado también es un triángulo isósceles, ¿no? Porque es 40, 40 y otro es 60. Pero hemos dicho que cada uno de esos puntitos, cada segmento puntito, en verdad ya está definido por dato, ¿no? Que vale 5. Entonces, esto también era 5. Y lógicamente el X, que he dicho que viene de ese triángulo isósceles, vamos a resaltarlo, de ese triángulo isósceles, ¿no? Se ha dicho que el ángulo de 40 le corresponde un 5, al otro ángulo también le corresponde un 5, ¿no? Entonces, y justamente lo que buscaba es el X. La respuesta sería, siguiendo esa lógica, 5 metros. ¿Se entendió? Sí. Entonces es eso, ¿no? Para resolver ese problema que hemos usado, otro el ángulo exterior. No hemos trazado ni un punto. En todo momento hay que tratar segmentos. La parte más se le hace complica más al estudiante es el trazo de segmentos. Cuando tiene que trabajar con triángulos, sí se puede hacer. El alumno se acostumbra, porque es completar triángulos y ver, por ejemplo, equiláteros donde no se ve normalmente, ¿no? Pero cuando hay trazo de segmentos,
que lo vamos a ver la siguiente semana, esa es la parte que al alumno se le complica más, porque el trazo ya requiere mucha, mucha imaginación. Pero esa imaginación se sustenta en esto, ¿no? En el hecho de buscar triángulos equiláteros, en el hecho de darse cuenta que hay isósceles, en el hecho de darnos cuenta, como vimos acá, que un segmento en realidad se redujo a un isósceles que venía de un equilátero, ¿no? Algo así, ¿ya? Le vamos con la pregunta 5. Dice, en la figura se muestra un dron que está a una altura BH, ¿no? Una altura BH. De 90 metros. 90. Vamos a poner la altura 90. 90. Yo recuerdo mucho que use bastante colores, ¿no? Use colores, sobre todo cuando está comenzando con los triángulos. O sea, no tenga miedo de usar los colores, como yo tengo acá la tablet y tengo los colores, ¿no? Usted también usa los colores para que pueda ver las figuras. Si lo quiere hacer todo con lápiz, a veces se le va a ir segmentos. Dice, del punto A, dice, se lo observa con ángulo de elevación de 80 y 20. Ángulo de elevación no hay problema, entonces dice que acá es 80, ya que es 20. Ahí es 20. Ya. Siendo A, H, Q, C colineales, ¿no? No hay problema porque H, Q, C colineales significa que estén en una misma línea, ¿no? Y eso ya lo vimos cuando hicimos la parte de segmentos. Lleva una cámara fotográfica que hace capturas de imágenes del punto B, ¿no? O sea, el punto de donde está el dron, hacia haciendo el barrido HQ, haciendo el barrido HQ, ¿no? Dice, lleva una cámara fotográfica que hace capturas de imágenes del punto B, haciendo el barrido HQ, ¿no? Ya. Haciéndolo, si BQ es bisectriz, ¿no? BQ es bisectriz en el triángulo ABC, 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 entonces, uy, uy, ¿qué pasó? Eh, bisectriz, ¿no? Pero, soy de bisectriz. Ya. Dice, halle la medida del ángulo de elevación de un visor, halle la medida del ángulo de elevación de un visor ubicado en Q. O sea, me está pidiendo esto. Sería el X, ¿no? El X. Entonces ahí hay que completarlo. Hay que completar. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar, ¿no? Lógicamente la primera parte es completar lo más evidente, ¿no? Es completar lo que vendrían los triángulos, ¿no? Esto sería un 10, por ejemplo. Porque todo este triángulo es 90, ¿no? El triángulo ABH, ¿no? Sería un 10 ahí. Esa parte de acá. Un 10. Uy, 10. Eh, Le vamos a asumir al complemento de alfa, le podemos dar al complemento de X, perdón. Le podemos poner un alfa, ¿no? De tal forma, ujú, de tal forma que eso obligaría a que el otro sea 10 más alfa, ¿no? 10 más alfa. Ya, podría utilizar esa forma la bisectriz. Entonces necesitaría para eso básicamente dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones. Dos ecuaciones para llegar a un lado. Ujú. Entonces tenemos que, ya. Pero entonces ahí es cuestión de trabajar básicamente con los triángulos rectángulos, ¿no? Con los triángulos rectángulos. Mire, este triángulo rectángulo A, B, BHC, justamente lo podemos expresar como es un triángulo 90, los ángulos que quedan restantes deben sumar 90. Entonces podemos decir que 20
más alfa, ¿no? Hemos dicho, más 10 más alfa, todo eso debe ser 90. 2 alfa más 30 y eso es igual a 90, ¿no? Al final es 2 alfa igual a 60 y alfa es igual a 30, ¿no? Es igual a 30. Cuando hacemos eso, podemos hacer el triángulo externo, ¿no? El triángulo externo de acá. Entonces simplemente decimos que Cx, por teorema del ángulo exterior, es 10 alfa más 20, ¿no? Pero ya tenemos que el alfa era 30, ¿no? Era 30. Si ese es 30, nos sale al final que el x es igual a 60 grados. Sexagesimal. Y podría ser, ¿no? Entonces hemos usado ahí, primero, el teorema de la bisectriz, ¿no? El teorema de la bisectriz. Primero hemos completado, ¿no? Y luego el ángulo faltante, 10 grados, ¿no? Luego el teorema de la bisectriz y por último el teorema del ángulo externo, ¿no? Teorema del ángulo externo. Y con eso hemos hallado lo que nos faltaba, ¿no? ¿Se entendió esa parte? Dame un segundito. ¿Se entendió esa parte? Uy, ¿se entendió? Entonces, lo primero que se hizo fue colocar los ángulos de 80 y 20. Primero se completó el 80, ¿no? Terminó siendo 10. Y luego a ese ángulo complementario de X le ponemos un alfa. De tal forma que por bisectriz yo sé que el otro ángulo también es 10 más alfa, ¿no? Es una bisectriz, ¿de acuerdo? El B es Q, es una bisectriz del ángulo ABC. Y luego trabajo con el triángulo, vamos al triángulo, con el triángulo rectángulo, BHC, ¿no? Y digo que la suma debe ser 90, ¿no? Esos ángulos, los ángulos restantes. El 10 más 2 alfa y más 20. Y finalmente trabajo con el ángulo externo en el triángulo BQC. El amarillo de la opción dice, debemos usar ¿Cómo? 10 más alfa. Recuerda, si usted le pone un alfa al ángulo HBQ, le pone un alfa, ese es bisectriz. Entonces, lo que queda del ángulo es bisectriz, acá dice. El BQ es bisectriz del triángulo ABC. Entonces, si uno pone 10 más alfa, el otro también es 10 más alfa. ¿Se ve eso?
¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, mi cosa que sería 10 más alfa, sí, siempre. Ya. Entonces vamos a ver el siguiente, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. Dice, en la figura, ¿ya? En la figura tenemos el ángulo ABC, ¿no? Es igual al ángulo BC. Entonces eso ya no da, si el ángulo BC es igual al ángulo, si el ángulo AB es igual al ángulo BC, ya no hay que hacer mucho, ¿no? Eso ya nos da un triángulo isósceles, ¿no? Completamos los ángulos, 5x. Adicionalmente nos dice que es igual al ángulo AD, ¿no? Es igual al ángulo AD. Un ángulo AD. Un ángulo AD. Generalmente cuando damos dos extremos iguales, generalmente ya es para eso, para completar un triángulo isósceles, ¿no? Cuando tú veas AB y BD, eso ya es una invitación a trazar un tercer segmento o un segmento, de tal forma que se establezca un triángulo isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando haces ese tercer segmento, estaríamos hablando ya frente a un triángulo equilátero, ¿no? O sea, si le trata de decirles que cuando ve esos ángulos AB y AD, usualmente todo termina reduciéndose a trazar un tercer segmento y buscando, por ejemplo, que ese segmento sea igual, ¿no? También sea rectangulito, perdón. Entonces, de tal forma de que estaríamos frente a un ángulo de 60 y luego ya estaríamos completando y fundiendo en función de X, ¿no? Podríamos obtener la respuesta. Bueno, hasta ahí quedamos. Tendríamos el AB es igual a BC igual a D. Y probablemente puede ser un segmento que tracemos, ¿no? BD para intentar formar un triángulo equilátero. Vamos a ver qué más tenemos. Podemos calcular un ángulo externo ahí. Ah, mire, mire. Acá tenemos el triángulo, ejemplo acá, tenemos ese triángulo ADC. Podemos trazar un segmento ahí. Prolongamos. Uy, perdón. Prolongamos. Y en esa prolongación, por el teorema del ángulo exterior, 14 más 3x, eso da 17, ¿no? Y al final por eso esto da 12x, ¿no? Porque todo eso debe ser 17, ¿no? Por la suma de 14x más 3x. Entonces tendríamos, bueno, tenemos 12x. Ya, pero si ahora ya deja de ver el triángulo ADC y empieza a ver el triángulo acá, el triángulo ABD, este triángulo vamos a poner así. Empieza a ver ese triángulo que produce, ¿no? Que produce ese cierre, esa prolongar esa línea. Y nos hemos dicho que justamente el punto A es ese triángulo ABD es isósceles, ¿no? Y el ángulo exterior es 6x, entonces eso podría ser 6x y 6x. Entonces podríamos aprovechar eso también. Eso nos podría servir. Entonces le colocaría 12x por las ¿Cómo? colocaría 12x por la suma de 13. 12x, 12x, no 12x. Ese es 12. Ajá, 12x. 12x. Eh, ¿Por qué se le pondría 2? ¿Dónde 12x? ¿12 o 2x me dicen? 12x, ¿Por qué pondría 12x? sí. Porque si ve el triángulo ADC, ahí tiene que aplicar el ángulo exterior. 14 más 7 me da 17. Ya tengo 5, eso me da 12, ¿no? ¿Sí lo ve?
¿Sí lo ve? ¿Sí? A lo que es 14 más 3x. Claro, es 14. Ah, cierto. Sí lo veo, ya lo veo, ¿no? 14 más 3x, 17. Ya. Y como le digo, cuando hemos trazado esa línea y hemos visualizado, es casi una invitación. Incluso cuando hay que trazar segmentos más complicados, ¿no? Este es un segmento sencillo porque es una invitación directa a trazar BD. Pero hay segmentos que son más complicados porque incluso son menos visibles, pero aún así tiene que buscar siempre triángulos. O sea, básicamente mucho de las cosas, sobre todo cuando hagamos semejanza, y hicimos semejanza en realidad. No, perdón. Sí, ¿no? Sí, hemos hecho congruencia, hemos hecho semejanza también, ¿verdad? Claro, sí hemos semejanza. Sí. Entonces, es buscar los trazos, ¿no? Es buscar los trazos. Entonces, si se da cuenta, cuando dijimos que eso vale 8x, perdón, cuando dijimos que esto vale 14x, cuando dije que este vale 6x por ese ángulo exterior, eso también sería 8x, ¿no? Y si no me cuenta ese 8x es el lado, son estos 8x que están al otro lado. Pero acá es 3x más 5x. Entonces ahí estaría diciendo nuevamente que estoy frente a un triángulo isósceles. Y justamente ya con eso logré demostrar que mi triángulo ABD, ¿no? Que mi triángulo, bueno, acabo de demostrar que mi triángulo ABD, ¿no? Que nacía de mi trazo, ¿no? Es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces uno de todos sus lados debe ser 60. Y con eso puedo discernir que el ángulo ahí es 10 grados exactos. ¿De eso se trata? ¿Se entendió? ¿Se ve? Sí, Entonces eso se trataba, ¿no? Primero era trabajar con el teorema del ángulo exterior, aprovechando un trazo, ¿no? Este trazo, el trazo BD. Luego era verse cuenta que estamos frente a un triángulo isósceles al otro lado. Y al final, podríamos demostrar que justamente ese ABD era triángulo equilátero, ¿no? Triángulo equilátero. Adiós. Ya. ¿Se entendió, no? Sí. sí, sí, que Ya. Vamos al problema 7. Dice, en la figura ABCD forma una red de puntos topográficos donde las medidas de los ángulos alfa, beta y teta están en progresión aritmética, ¿no? Creciente. Una progresión aritmética creciente sencillamente es más un R. Lo vamos a ver más adelante en aritmética o lo vamos a ver, o se ve en razonamiento matemático, lo vemos en razonamiento matemático. Simplemente es 5, 8, 11, ¿no? Se está diciendo que una progresión aritmética creciente, ¿no? Sometida a una razón. Así va creciente, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? No dice razón extraña, ¿no? Entonces, nos dice que este alfa, beta y teta están en progresión aritmética creciente y suman 210, ¿no? Dice ahí a la medida del ángulo entre los linderos BC y CD, ¿no? O sea, nos pide este X, ¿no? Este X. Entonces, esto más es un problema de álgebra, en realidad. Entonces, lo que hacemos ahí, la forma de representar esa progresión creciente, una forma cómoda de representarlo. Porque esto ya es más álgebra o aritmético, razonamiento matemático, que realmente un problema de geometría. Porque la representación cómoda para tener esa progresión aritmética que le habla es sencillamente al primero le ponemos un n, a beta le ponemos n, y luego como el otro es un n, más menos la razón, ¿no? En este caso, como más adelante, el r, ¿no? Y el otro, como es menos adelante, menos el r. Entonces ahí se da cuenta que que la progresión se ha establecido, ¿no? Se ha establecido. Porque en realidad la suma sigue siendo más r, ¿no? Todo esto es más r, todo esto es más r, más r. Entonces ahí tienen los ángulos ya en progresión, ¿no? Esa progresión aritmética, creciente, ya está creciendo, ¿no? Entonces luego al final le dice que debe sumar ese alfa más beta más teta, ese alfa más beta más teta debe ser igual a 210. Entonces,
Lo bueno de haberlo puesto de esa forma conveniente es que no va a permitir eliminar, ¿no? Pues por ejemplo, es un n menos r, el otro es un n y el otro es un n más r. Si se da cuenta, ahí yo estoy eliminando el r, ¿no? Por eso ponerlo de esa forma era conveniente, para que como si tuviera una suma, y sucede muchas veces eso en otros problemas, solo podría igualar, ¿no? Es 3n es igual a 210. Por tanto, n es igual a 80 grados sexagesimales. Ah, no, perdón. Sí, 210 entre 3 de 70 grados sexagesimales. Ya está. Tengo el valor de n, ¿no? Tengo que el valor de n. Adicionalmente vimos una propiedad, ¿no? Vimos una propiedad que en verdad es una invitación ya, la propiedad que vimos acá. Está igualita, o sea, fácil de reconocer encima. ¿Dónde está? No, este caso la número uno, ¿no? Tenía varios nombres, ¿no? No lo dice, pero esta es la mariposita, creo que este es el cohete, este es el boomerang, ¿no? Todos ellos, como le digo, son predecibles, ¿no? Se demuestran sin mucho. Si usted traza acá, ya sabe que lógicamente sería como alfa más, vamos a imaginar que sale un pedazo de B, ¿no? Y acá sería teta más el otro pedazo de B. Pero todo esto al final es B, ¿no? Todo al final eso es B. Lógicamente, ahí sería ese ángulo externo, porque ahí está aplicando el teorema del ángulo externo, es sencillamente alfa más beta más teta, ¿no? No hay mucho que hacer. Igual el de acá, si usted completara, ¿no? Esto, el triángulo, y usted asuma que ese es su ángulo beta, porque es el mismo triángulo para todos, ¿no? Tenemos que ese es un triángulo A, ¿no? De ángulo A. Entonces, lógicamente, lo que queda para cada uno de esos triángulos debe ser el complemento de A. Entonces, lógicamente, beta más alfa y gamma más teta son el complemento de A. El complemento. Acá es algo parecido. Es la aplicación del ángulo exterior, si lo piensa nada más, ¿no? Si tiene este punto y el ángulo exterior, esto es alfa más beta, para ese triángulo ABO, y hace lo mismo para el otro triángulo, ¿no? OCD, de tal forma que lo exterior es teta más gamma. Pues se da cuenta, estamos aplicando cosas que ya habíamos más o menos establecido, ¿no? Establecido. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? O sea, usted podría trazar una línea acá, ¿no? Y otra vez puede ser el ángulo exterior para cada uno de ellos, ¿no? Es un beta, un pedazo de beta y un pedazo de... O sea, dividimos el ángulo beta en esos pedazos. Entonces, el ángulo un pedazo acá y otro pedazo acá. Lo dividimos en pedazos. Porque no necesariamente es una bisectriz, ¿no? Eso no necesariamente es así, pero sí lo podemos dividir en pedazos. Entonces nos damos cuenta que estos dos, ¿no? Estos pedazos, otra vez el teorema del ángulo exterior, me da este. Y estos dos pedazos me dan el de aquí. Entonces podría plantear dos ecuaciones, ¿no? Y luego al final podría sumar, porque al final me está diciendo que estos dos pedazos me dan el alfa y estos dos pedazos me dan el beta. Pero si yo sumo esas ecuaciones, me va a quedar que este más este es igual a la más b, ¿no? Una vez que planteé esas dos ecuaciones, podría sumarlas y voy a llegar a lo mismo acá. Y acá que ya se vio que son básicamente ángulos exteriores. Acá he visto que es básicamente completar, porque es el complemento que obtengo al cerrar el triángulo para ambos. Y al final nuevamente acá es el ángulo exterior. Entonces muchos de los teoremas se pueden demostrar, ¿ya? Son fáciles de predecir. Entonces, ya teníamos el de acá, ¿no? Básicamente es el primero. Le decíamos el cohete, que no me acuerdo así. Tienen varios nombres, ¿no? Ya. Y se puede ver porque la figura es casi igualita, ¿no? No hay ni siquiera mucho que debatir. Entonces, vemos que los ángulos interiores, beta más x, es igual al alfa más teta, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Ahora, lógicamente, si reemplazamos los valores, ¿no? Este es
n menos r más n más r s beta Sm. Entonces otra vez eso se va con este, ¿no? Me queda que el n más x es igual a 2n. Bueno, eso lo paso a repetir y x es igual a n, ¿no? Lo paso a restar, me sale que el x es igual a n. Pero yo ya hay el n. He dicho que el n son 60 grados, 70 grados hexagesimales. Y esa es la respuesta. ¿Entendió? Se colocó n menos r, n para ahí se puede eliminar, ¿verdad? Eh, Generalmente se representa así la progresión. Pero una de las consecuencias, una de las razones de eso es para que cuando hay que operar se pueda eliminar los R's, ¿no? Respetando el hecho de que es una progresión. Porque recuerda que lo de la teoría, lo que está diciendo es que esos tres ángulos están en progresión aritmética, ¿no? Entonces se suman de R en R, por una razón. Entonces una forma de representarlo es esa y está bien representado. Y además era una invitación también, porque le decía que, o sea, cuando ustedes se acostumbran a hacer problemas, muchos de ellos dicen, es una proyección aritmética y luego mágicamente por ahí aparece una suma, una forma de sumar esos términos. Ah, y ni lo duda, ¿no? R, N más R, R y R más R. ¿Por qué? Porque hay una suma más adelante. De una forma u otra, el problema me obliga a sumar. Entonces, si me está obligando a sumar, ah, ya, con esa progresión yo ya sé que estoy definiendo en función a una sola variable, ¿no? A una variable n, ¿no? Entonces, puedo ya hallar los términos de la progresión. Entonces, eso usted se va acostumbrando, se va acostumbrando. Y no lo va a ver solamente acá. Aritmética es bastante común y también lo es en el razonamiento matemático. Ajá, ¿entendió? Sí, 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 profesor, de ahí da igual, ¿no? ¿Verdad? Todos los, que haría tres, que haría que n 70. Claro, Entonces x 70. claro. Es lo que se ve, ¿verdad? El opuesto, ¿verdad? Claro, y el otro le aplica los teoremas que hemos visto, ¿no? A esa figura. Y me sale que el x vale igual que el n. Sí, sí. Listo. Entonces vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Dice la figura B, representa el soporte del faro, ¿no? En la B. Está sostenido por los cables AD y DC, ¿no? AD y DC. Si BD es 2, BD es 2, acá le ponemos BD es 2. Ya C es 10, está pidiendo que C valga 10. Ujú. ¿Ah? Es 10. Me dice 10 metros. Ahí la distancia entre los puntos de anclaje C y D, ¿no? Pide este X. Me pide ese X. Listo. Entonces ahí hay que ver, ¿no? En realidad, cuando nos dan este ángulo, nos dan este tipo de triángulos. Primero, si usted ve dos alfa por acá y un alfa por acá, pero sobre todo ve ese triángulo de 90. ¿Sí? En verdad, esa ya es una invitación a hacer otro trazo, en realidad. ¿Cuál trazo? Continuar el triángulo. Continúa el triángulo y lo cierra al otro lado.
en este caso no quedó bonito, vamos a ver. Pero es bueno que use regla para esto, ¿ya? Yo sé eso porque acá no he conseguido un esto que me permita trazar, o sea, una app que me permita trazar bien mi gráfica. No me gusta la que he podido conseguir de forma gratuita. A veces me obliga, me deja carabateado el esto al guardar. Ya no consigo, ¿no? Pero eso se lo hace con su reglita. Entonces, traza, ¿no? Traza. Y usted puede determinar en ese trazo cuánta distancia quiere, ¿no? En- Al final, puede hacer lo que sea de 2, 4, 6, 8 metros. Pero generalmente lo que se hace es aprovecha ese trazo y se hace duplicando el segmento anterior. O sea, ese es 2x, perdón, era 2 metros y el otro se hace un trazo, se prolonga otra línea que sea de 2 metros. Uno diría, bueno, ¿y qué gané con todo eso, no? ¿De qué me sirve prolongar esa distancia 2 metros de tal forma que tengo dos triángulos rectángulos, uno al costado del otro? Es que eso le permite hacer justamente una de las cosas que hemos visto anteriormente, ¿no? Esas relaciones ángulo, en este caso lado, ángulo, lado, ¿no? Esa casa de semejanza, ¿no? Teníamos ¿no? Eso es lo que hemos visto acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos ver con calma acá. Pero vamos a ver con calma acá, ¿no? Vamos a ver. Lo que vimos en el tema de, uy, no, claro. Lo que vimos acá, ¿no? En la congruencia de triángulos, por más, sí, digamos, la congruencia de triángulos. Esa congruencia de triángulos, tenemos esa teorema de congruencia, justamente tenemos uno de ellos, ¿no? El lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿dónde está? Tenemos la congruencia, ¿no? Porque este ángulo es el mismo, ¿no? El ángulo sigue siendo 90 y debido a que yo hice que tuviera la misma distancia, lo cambié. Espera un instante. Yo, ¿por qué no me llama? Ah, ah, Dios, ay, Dios. Ya, entonces teníamos básicamente eso, ¿no? Tengo básicamente eso. Tenemos ahí dos triángulos que son congruentes, ¿no? El AF, bueno, vamos a ponerle acá un trazo cualquiera. Vamos a ponerle F. F, el triángulo, no es un triángulo, bueno, ya vamos a decir que es un triángulo rectángulo, porque ambos son triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo FBA es congruente con ese triángulo rectángulo BDA, ¿no? Y la congruencia que es lado, ángulo, lado, ¿no? O sea, en ese caso es circulito, 90, serrucho, ¿no? Entonces ahí tenemos. Eso es lo que buscaba, ¿no? Generar, por eso tracé una misma distancia, porque de esa forma, por como está estructurado, tengo un triángulo semejante, ¿no? Un triángulo semejante. Entonces, a partir de eso, lo que podría es continuar trabajando, ¿no? Continuar trabajando. Entonces podría afirmar que el de acá es 90 menos alfa, ¿no? 90 menos. Lo que me permite suponer, lo que me permite poner que el de aquí también es 90 menos alfa. Luego tenemos 90 menos alfa, 90 menos alfa, ¿no? Entonces,
Si yo miro todo el triángulo, ese triángulo lo miro, ese triángulo A, perdón, ese triángulo FAC, o sea, todo el triángulo inmenso. Cuando yo utilicé esa semejanza para plantear que uno es 90 menos alfa y el otro vale 2 alfa, eso ya me dice bastante, o sea, tengo un triángulo así, que esto vale 2 alfa y este vale 90 menos alfa. Entonces eso es una invitación a calcular esto. Y eso también, cuando cumple todo, también es 90 menos alfa. No, porque cuando sume todos esos tres, todo eso me da 180, ¿no? Entonces lo que he ganado ahí es que el otro lado es 90 menos alfa. Estoy frente a un isósceles en realidad. Porque ese también es 90 menos alfa. Como estoy frente a un isósceles, ¿no? Porque esto sería igual a esto, con eso yo ya puedo discernir cuánto vale el otro lado, porque el AC valía 10 y el otro lado tenemos el 2 más 2 más lo que yo quería que era el X, ¿no? Y eso me lleva a deducir que este X es 10 a la menos 4, ¿no? Y ese X es igual a 6 metros, ¿no? Ya sería la respuesta. ¿Se entendió? Entonces ahí lo que había que hacer era trazar, ¿no? Inicialmente prolongar, de tal forma que yo pudiera formar un triángulo congruente. Una vez que tenía ese ángulo congruente, me daba cuenta que había un isósceles, formaba un isósceles en verdad. Entonces hacer esa prolongación me daba dos cosas, ¿no? El ángulo congruente por un lado y por último me formaba un triángulo isósceles grande, ¿no? Y con eso podía determinar cuánto era el X, cuánto era el X. ¿Se entendió más o menos? Eh, Le coloco 90 en salva por, por el exterior, ¿verdad? Claro, pero porque al trazar ha formado dos triángulos congruentes. Esos dos triángulos rectángulos son congruentes. Por eso vale 90 menos algo. O sea, si yo no había trazado que eso valga 2 y no le había puesto, no, pues lo habría prolongado más, ¿no? Porque yo determiné cuánto vale esa prolongación. Y me puse, bueno, le pongo 4, pues. Le pongo acá 4 más para que sea 6. Ahí ya no hay congruencia. Yo logré la congruencia sencillamente porque le hice que ese trazo valiera 2. Y logré mi lado, ángulo, lado. Y por eso ese ángulo F vale 90 menos algo. Si lo hubiera hecho esa prolongación mucho más larga o mucho más corta, no había podido hacer esa congruencia de triángulo. Ujú. Entonces, como dato me da 10, ¿verdad? El otro es todo 10. Ajá. Ah, entonces, ¿Entendió? sí. Mm. Ya, vamos con la siguiente, ¿no? Vamos con la siguiente. Teníamos la figura, esa figura que aparece ahí, y me dicen que tiene básicamente. A ver, un momento, un momento. Ya, volvemos. Tenemos eso, ¿no? De tal forma que tenemos una B igual a un BC, ¿no? Una B igual a BC. Vemos que AB es igual a BC. Ahí tenemos un triángulo isósceles ya, ¿no? Un triángulo isósceles.
Mira, y si lo mira bien, así lo puede predecir rápido. Por eso tiene que verlo con calma, ¿no? Se acostumbra a ver problemas, porque me si usted ve eso, ve un triángulo isósceles, ve el ángulo que el otro es un ángulo exterior, ¿no? Entonces, si fuera isósceles, tendría que hallar eso nada más, ¿no? Si le pongo un valor, podría obtener una ecuación a partir de eso, ¿no? Se empieza a ver cositas, ¿ya? Tenemos el ángulo exterior. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo ese X que aparece ahí. Me pide hallar X, ¿no? Me pide hallar X. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ujú. Bueno, lógicamente, esto estamos hablando de un mismo ángulo, ¿no? Se le vamos a poner a cada uno. Estaríamos hablando de un mismo ángulo ahí, ¿no? Ujú. Ah, pero mire, mire. Si usted ve este triángulo de acá, ahí nomás se da cuenta que hay teorema por el ángulo exterior, ¿no? El alfa y el alfa se repiten acá. Entonces, lógicamente, para que cumpla el teorema del ángulo exterior, o sea, la suma de ángulos internos me da el externo, esto pasaría que ponga X, ¿no? Y como ese era X, y todo ese triángulo hemos dicho que es isósceles, eso también sería X. Y como yo sé que eso, otra vez el teorema del ángulo exterior, pero para todo el triángulo como se lo planteaba inicialmente, pues X más X me da 110. Por lo tanto, 2X es igual a 110. Por lo tanto, X es igual a 55 grados sexagesimales. ¿Se entendió? Es decir, no siempre es así, bueno, para que, o sea, porque toma el ángulo que está en el exterior, ¿verdad? Ya es X y ahí ya toma, este, Los, ángulos, porque los ángulos opuestos, ¿ah? No se olvide que son los ángulos opuestos. Los ángulos internos opuestos. Vamos a ver la propiedad nuevamente. La hemos usado varias veces. ¿Se da cuenta? Muchas veces se usa una y otra vez. La propiedad tal cual dice, el teorema fundamental de las relaciones angulares. En todo triángulo, la medida del ángulo exterior. Recuerda que hay tres ángulos exteriores, ya no se olvide. Los ángulos exteriores son tres. Puede ser el de acá, o puede ser el de acá. Hay tres ángulos exteriores por lado, por vértice, perdón. Dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes, o sea que no están acá. El triángulo adyacente sería acá, ¿no? De triángulos no adyacentes. Los triángulos no adyacentes, la suma es el ángulo exterior, ¿no? Es la suma del ángulo exterior. Es el teorema fundamental del ángulo exterior, y eso es lo que usamos. Ujú. ¿Entendido? sí, sí, ¿verdad? Ya. Sería el problema 10, sería el problema 10. Un problema 11. Dice, en la figura se muestra una estación total A, ¿no? Una estación total A. No sé, en la figura se muestra una estación total A para medir la altura en C, dice, para medir la altura en C. Donde se ubicará una antena en la cima del cerro, ¿no? Hay una antena en la cima del cerro, ahí está la antena. Con un ángulo de presión de 16, ya le da, el ángulo de presión siempre son así, ¿no? Son hacia abajo. Tiene una horizontal, una referencia, y los ángulos de presión van hacia abajo. Es el ángulo de presión. El ángulo de presión es 16 grados hexagesimales. Se estima que la longitud desde la visual B, de la estación a un punto B de la base del cerro es 300 metros, ¿no? Nos está diciendo que la longitud desde el B hasta el otro B, ¿no? De V hasta el otro B, de la letra V hasta el otro B, eso me dice que es 300 metros. Y el ángulo de elevación, o sea, si el ángulo de presión era una referencia para abajo, ¿no? El ángulo de elevación, lógicamente, es una referencia hacia arriba, ¿no? Esa es la diferencia entre ángulo de presión
y ángulos de elevación. Sencillamente traza una línea horizontal que es referencia, si va hacia abajo son ángulos de presión, si va hacia arriba de la línea de referencia son ángulos de elevación. Básicamente es eso. Entonces el ángulo de elevación de la visual B a la base de la antena mide 37. Perfecto. Ahí está, también lo ha dibujado ahí. 37. Dice, ahí la longitud de la altura del punto C, ¿no? Del punto C hacia la base del cerro. Se le está pidiendo esto. Ese es el X, ¿no? Porque dice, ahí la longitud de la altura C hasta la base del cerro. Entonces, si se da cuenta, ahí lo que hay que hacer, parece que se va acostumbrando, ¿no? Por ejemplo, hay cierto, ¿a qué se va acostumbrando? Que cuando aparece 30 más 16, y acá parece más sencillo porque están juntos, ¿no? Pero ahí tenemos momentos en que usted va a tener que hacer el trazo, que tengo un triángulo de 37, 53, ¿no? Un triángulo rectángulo, y de ahí tengo que trazar una línea cuyo ángulo exactamente mide 16. Sí, en todo momento va a tener que hacer eso. Hombre, pero qué gano yo trazando un triángulo o dándome cuenta que hay un ángulo adyacente a 37 grados, el ángulo adyacente a 37 grados es 16, a la suma. 37 más 16, ¿cuánto es? 53. 53. Eso se acaba de ver algo, ¿eh? Cuando tenga su triángulo rectángulo de 56 y 37, está muy chiquito esto. Y 4. Ah, Claro, no se imagina 37 y 53. Cuando usted trace, ¿no? Un 16, o sea, usted está trazando de la nada, un 16, 300. y luego cierre, esto es 90, y luego cierre esto. En realidad, usted con eso ha formado un triángulo isósceles. 53, pero esto es 53. Entonces va a haber nuevos problemas donde usted tiene que darse cuenta de esas cosas. Se da cuenta que usted está trazando para formar un isósceles a partir de los ángulos notables. Se está trazando para generar otro triángulo de 53 y al generar otro ángulo de 53 se está generando un isósceles. Entonces va a haber problemas en que tiene que fijarse de eso. O sea, mi punto es que cuando ve este 16-37, usted no ve como fueran ángulos separados, usted lo ve como si fuera un 53. Entonces si usted opta por conseguir la línea, y acá sería 90. No, porque está trazando, es una horizontal, recuerde que es una horizontal. Y la otra es una vertical, es altura. Entonces esto forma 90. Lógicamente el ángulo que aparece acá es 53. Pues si se da cuenta, ya hizo, ve todo el triángulo. Vamos a ver todo el triángulo. Muy bien. Vamos a ver todo el triángulo. Viendo ese triángulo, se da cuenta que en verdad está frente a un triángulo isósceles. Por lo tanto, ese X es el mismo valor que el otro lado. 300. Oh, perdón, estoy viendo como si fuera menos. 300 metros. ¿Se dio cuenta? isósceles, ¿verdad? ¿Perdón? Isósceles. Claro, son isósceles. Son dos, es de 53, es lo mismo que dice arribita. Arriba dice que es un isósceles. No. Cuando usted se dio cuenta que es 53 en cada lado, en cada ángulo. Abajo sí, pero Pero recuerde, arriba ha trazado. O sea, le he dicho que esta es una línea de referencia. ya La entendí. línea de referencia siempre es perpendicular a la altura, porque la referencia es una horizontal. Entonces ese es 90 y ese es 53. Entonces tiene ahí un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ve? Ya. Sí, ¿verdad? Ya. ¿No? ¿Ya sí? ¿Se acabó?
Ese es todo el problema. Eso tiene que darse cuenta. O sea, yo sí este detalle porque acá sale directo, ¿no? Pero en otros problemas no va a salir directo. La siguiente semana, o creo la siguiente, ya va a haber problemas que no le van a salir directo. No es que usted va solo a llenar y esperar que va a tener que trazar. Para que, y los trazos se pueden cada vez complicar más. Pero yo como sé predecir un trazo, es que el trazo nace de sentido común. O sea, si tengo 57 y 37, si yo hago un ángulo de 50, un ángulo de 16 adicional, mi trazo es de un ángulo de 16 adicional, estoy generando un isósceles. Eso me puede servir más adelante. De eso se trata, ¿no? Que empiece a ver eso. Listo. Entonces vamos al siguiente. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Entonces, básicamente, como ya eso lo vimos, lo he haber visto la semana pasada, he visto que ha hecho varios problemas de eso. Entonces, básicamente es poder completar, ¿no? Poder completar. Ahí es tener en consideración los ángulos exteriores. Yo creo que sí le puedo invitar a que haga eso, ¿no? Haga ese problema. Me dice cuánto sale. Lo que le pide es el X. ¿Me entendió? Sí, siempre. Ya, haga eso. Me avisa cuándo sale.
¿Ya? Un conjunto de ecuaciones. Entonces vamos a hacer este problema, ¿ya? Vamos a hacer este problema. De lo que se trata es plantear las ecuaciones correctas, ¿no? Se va a plantear las ecuaciones correctas, porque básicamente es un conjunto de ecuaciones. Cuando ve así, ese tipo de problemas, es en realidad un conjunto de ecuaciones que deben formarse. El más evidente es el cohetito, ¿no? Vamos a ponerle los nombrecitos, cohetito, ¿no? Cohetito es el que voy a sacar, ¿no? De tal forma que tenemos esto, ¿no? Tenemos entonces esto y esto igual a esto con la suma de estos, ¿no? Este es el cohetito. Teníamos el, el alfa más teta o 40 más x es igual al phi, ¿no? Más el teta. Teta. Teníamos el primero. Ahora podemos trabajar con los triángulos externos, ¿no? ¿Qué triángulos externos podríamos trabajar? Podríamos trabajar con este triángulo externo que aparece, ¿no? Y decir que 2 alfa más beta, ¿no? 2 alfa más un beta es igual a 2 teta, ¿no? No, perdón, 2 phi, ¿no? Listo. Y luego podemos trabajar nuevamente con otro triángulo rectángulo, ¿no? En este caso podemos trabajar con el de acá, ¿no? De esta forma quiere decir que el alfa, ¿no? El alfa, bueno, en este caso, poner más bonito, 2 beta, uy, 2 beta más el alfa es igual a 2 teta. Hasta ahí llegamos. Entonces ahí veo 3 ecuaciones y vamos a ver eso a dónde le conduce, ¿no? Eso a dónde le conduce. Pero lo que podríamos hacer ahí, podemos sumar. Vamos a ver si sumamos. Y sumamos porque si se da cuenta, esta ecuación primera, vamos a llamarla ecuación 1, tiene se me está yendo esa letra griega, es phi, creo que es phi, a ver, vamos a ver, vamos a aprovechar, ¿no? Para detenernos, porque otra vez ya letras griegas, nombre, ¿ya? O sea, que sí es relevante, pero hay que aprender a pronunciar correctamente, ¿no? A ver, ese es teta, ajá, es phi, ¿no? Ahí está es phi, ahí está el phi, ¿verdad? Ahí está el, 9 es el phi, ¿no? Ahí está, ¿no? El símbolo griego. Pi, el alfa, el beta, el gamma, el delta, el épsilon. Bueno, el Z no se usa mucho, pero de vez en cuando lo usa cuando son términos de física. Secta, el eta, el teta ya hemos visto, el iota, el kappa, el lambda. El lambda sí lo usamos bastante. El mi, el ni, si, el omicron, el pi, el rho, el sigma lo usamos bastante también. El tau, ixilon no mucho, ¿ah? El phi sí bastante usado. El g, el psi lo usamos mucho para lo que es cuando llegamos
a la parte de teoría atómica, ¿no? La parte de la mecánica cuántica. Y el omega también se usa bastante. Hay que ir reconociendo ciertas figuras, ¿no? El omega, el sigma, rho, el pi, el kappa, no, el lambda se usa bastante, el lambda, ¿no? Mu, por ahí es el mu, ¿ah? Vamos a ver, claro. El alfa, el beta, el gamma, el delta, el epsilon, el zeta, el eta, el teta, el iota, el kappa, el alma, el mu, el nu, el psi, el omicron, el pi, ¿no? El rho, el sigma, tau, el oxígeno, el phi, el chi, el psi, el omega. Hay que ir practicando letras griegas, ¿no? Esto es un montón en realidad, cuando uno no lo quiera ver. Ya bueno, entonces era el phi, ¿verdad? Era el phi. Vamos a ver, era el phi. Claro, no, era el, el phi, ¿verdad? Era el phi. Ya bueno, vamos. Listo. Entonces llegamos a eso. Llegamos a esa cosa. Lo que entonces, para repetir eso, lo podemos sumar, ¿no? Tendríamos 3 beta más 3 alfa igual a 2 pi más 2 teta, ¿no? A teta más teta sí, y acá sería 3 veces beta más el. Hemos factorizado el 3 y después hemos factorizado el 2. Entonces llegamos hasta ahí, ¿no? Llegamos hasta ahí. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿no? Voy a hacer. Podríamos hacer tal vez la suma de ángulos exteriores, ¿no? La suma de ángulos exteriores. ¿Para dónde? En este triángulo ABC podría ser. En este triángulo ABC. Porque aquí lo que me gusta, lo que estoy buscando obtener es un alfa más beta en todo momento, ¿no? Quiero un alfa más beta. Entonces podemos hacer suma de ángulos exteriores, ¿no? Entonces podría decir que 140, porque recuerda que 140 que falta para que sea 180, más 2 alfa, más 2 beta, todo es 360, ¿no? ¿Por qué buscaría? Porque estoy buscando el alfa más beta, ¿no? Estoy buscando el de acá. Uy, estoy buscando ese alfa más beta. Entonces, esto lo paso restando, ¿no? 360 menos 140 es 220, ¿no? Acá se puedo simplificar el alfa más beta y le puedo sacar la mitad, ¿no? Alfa más beta es igual a 110. Alfa más beta es igual a 100. Entonces me sirve para reemplazarlo acá, ¿no? Ahora, ¿por qué también me serviría? Porque recuerda que yo he puesto que el alfa más beta está en función de x, ¿no? Perdón, el phi más el teta está en función de x. Eso sería 40 más x. Y ahora ya tengo que eso vale 110. Entonces lo que podría es reemplazar esos lados, ¿no? Como es 3 veces 110, 3 veces 110, y acá sería 2 veces 40 más x, ¿no? Acá sería 80 más 2x, y acá sería 330. 2x y lo paso a restar, ¿no? Perdón, sería 200, 150, ¿verdad? Y acá podríamos sacar la mitad, ¿no? Ahí sería 1, y ahí sería 25. Entonces x me valdría 125 grados hexagesimales. Entonces, en realidad, cuando veo un problema así, es cuestión de plantear los problemas correctos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue ver el cuadretito, ¿no? Lo segundo fue trabajar con ángulos exteriores, ¿no? El teorema del ángulo exterior, ¿no? Para acomodar. Luego que tenemos dos, ¿no? Para acomodar justamente el phi perdón, el phi y el teta. Luego lo sumamos
¿no? Y luego finalmente trabajamos con con la suma de los ángulos exteriores para poder detener un alfa más beta. Pero lo reemplazamos todos ahí y al final me sale el valor de X, ¿no? Me sale el valor. ¿Se entendió más o menos? Uy, ¿se entendió? Uy, ¿se encuentra ahí? ¿Se entendió? Uy, ¿Lady, estás ahí? El, produ- ¿Se entendió? el hecho de que se multiplicó por 2 es por eh, Mm, ¿Dónde multiplicó por dos? No multiplicó por dos nada. 2 por, Perdón, perdón. 2 por el beta. 2 por alfa, 2 por alfa más beta. Ah, no, ese es un triángulo exterior. Ese triángulo del 2 beta, ¿dónde está? A ver, ¿dónde lo hicimos? A ver, a ver. No, sí, esa parte sí la entendí. La parte donde es de 3 por 110 eso. 3%. Ah, no, acá ese es el triángulo ABC. ¿Ve el triángulo amarillo? Sí, Ahí aplicamos la propiedad de acá, que la suma de los ángulos externos es 160. ¿Listo? La suma de los ángulos externos tomados de 1 a 1 me da 360. Entonces, si tengo ese triángulo, los ángulos externos serían 140, 2 alfa y 2 beta. Y todo eso me da 360 por esa propiedad. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ve? o sea, 3. Así, el triángulo amarillo, Ahí le aplico la suma de los ángulos exteriores. La suma de los ángulos exteriores, tomados uno a la vez, da 360 grados hexadecimales. que sería igual a 2 por 40 más X. Sería 140 más 2 alfa, porque el ángulo externo en B es 2 alfa y el ángulo externo en C es 2 beta. La parte que está en morado, la parte de 3 por 110 igual a 2 por 40. Sí, pero eso es reemplazar nada más lo que ya he hecho. Bueno, ese feta phi más teta está acá. Phi más teta es 40 más X. Y ese alfa más beta es 110. Lo he hecho acá. Lo único que hago es reemplazarlo en esta ecuación. Y ahí despejo el X. He reemplazado nada más. ¿Sí se ve? Lo que sería 3 por 110. Porque es 3 alfa más beta y he dicho que alfa más beta es 110. ¿Sí ve que es 3 alfa más beta? Sí, eso se lo igualaría porque, o sea, 2.
La aclaración de medio se ha reemplazado y luego se suma. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. ¿Entendió? En la que están relacionados son este, eh, los ángulos, ¿verdad? Los ángulos exteriores. ¿En cuál? ¿En el ABC? Bueno, además sí, siempre es ángulo exterior, ¿no? La teorema del ángulo exterior. En el caso del 2 phi sería el ángulo exterior, triángulo BDC, ¿no? Triángulo BDC, ¿no? Triángulo BDC. Sí, bro. Triángulo BDC. En el caso de 2 θ sería el triángulo BCN. Pues, en cada uno de ellos se ha aplicado lo que viene a ser el teorema del ángulo exterior, ¿no? Ujú. ¿Entendió? ¿Entendió? Sí, Ya, ya, listo. Mm, aquí porque se le vio como el ángulo de 40. ¿Perdón? Lo que es 2 por, no, 40. 40, ese es 40 es dato. 140 se refiere. No, 40. A lo que es, Ah, ¿por qué es 40 más X? ¿Es lo que dice? ajá, 40. Porque ahí está esta propiedad, la que vimos acá. Bueno, le llaman cohetito alguna vez, ¿no? Cohete. Acá, la propiedad uno. Suma ese cuadrilátero, ¿no?
A más B es alfa más beta. Los internos igual a los externos. Y ahí está. Eh, ese lo vemos ver acá. Ahí está. Internos igual a externos. Ese cuadrilátero. ¿Lo ve? Es el frío porque no. ¿Perdón? ¿Dos dónde? ¿Dónde hay dos? ¿Entendió? No, Ya. De verdad es básicamente plantear varias ecuaciones. Hemos visto la primera, el cohetito, ¿no? Hay una relación con X. Luego hemos planteado ángulos exteriores, ¿no? El teorema del ángulo exterior para diferentes triángulos, ¿no? Para el BDC primero, ¿no? Para el BDC, ¿no? Para el BDC. Luego hemos planteado otra vez un ángulo exterior para el BCE, ¿no? Para el BCE. Y finalmente hemos utilizado teorema de los ángulos externos, ¿no? Asumo los ángulos externos para el triángulo ABC. Entonces hay varias partes, ¿no? Que tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Porque en verdad es cuestión de armar un conjunto de ecuaciones que nos lleven hacia la respuesta, ¿no? Donde podemos poner una variable en función de otras y eso nos dé una respuesta más o menos clara, ¿no? Tiene que ir probando. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente es un poco más directa, nos da este triángulo, ¿no? Este triángulo. Entonces, ese es en verdad el punto de dos ángulos interiores, si lo piensan, ¿no? Perdón, de dos bisectrices interiores. Es una aplicación directa de los teoremas de bisectrices que hemos visto, ¿no? Está el teorema de bisectrices. Acá está el teorema de bisectrices, ¿no? Está el teorema de bisectrices, ¿no? O sea, es básicamente el teorema número 2, ¿no? Y el teorema de bisectrices en realidad se comprueba igual como todas las demás, ¿no? O sea, es planteando ecuaciones nada más, por ejemplo. Para el teorema de bisectrices tenemos acá el boomerang, ¿no? Alfa más beta. Vamos a intentar demostrarlo. Alfa más beta más teta, eso me da el X, ¿no? Adicionalmente también sabemos que si tuviéramos el triángulo, ¿no? Este triángulo de acá, tendríamos que el alfa más el teta más el X, todo es igual a 180, ¿no? 180, ¿no? Por eso sería igual a 180. Lo que podríamos hacer ahí, ¿no? Lo que tenemos así, es restarlo, es restar. No, porque sería alfa más beta, esto sería es igual a X, y al final sería el alfa más X, esta. Pero lo que podríamos hacer es restar uno con el otro, ¿no? Yo resto uno con el otro, voy a conseguir que al final este beta se vaya con
esto se vaya con esto, y esto se vaya con esto, ¿no? Al final lo que tendría ahí sería un beta menos x, es un x menos 180, ¿no? Esto lo paso al otro lado a sumar, 2x es igual a beta más 180. Y luego acá sacamos la mitad, ¿no? Tendríamos beta medios más 90. Y tendría lo mismo, ¿se da cuenta? Entonces se puede demostrar, ¿ya? Solo tiene que plantear las ecuaciones de tal forma de obtener lo que necesita. Ahí teníamos, por ejemplo, utilizábamos el boomerang acá, ¿no? Que era así, la propiedad que vimos la otra vez. Y acá sencillamente usamos el triángulo interior, ¿no? Y la suma debe ser 180. Restamos una ecuación menos la otra, despejamos el x y me da justamente que el ángulo de acá siempre es básicamente ese valor que aparece ahí, ¿no? 90 más la mitad de ese ángulo beta. Eso es lo que podríamos demostrar cuando tenemos algo así. Igual podríamos hacer demostrar el otro, el otro teorema, ¿no? En otro teorema tenemos básicamente, este, vamos a tener ángulo externo, ¿no? Podemos usar de acá. 2 alfa más beta me da es igual a 2 teta, ¿no? Por ángulo exterior, por ángulo exterior. Luego trabajo donde esté el x, ¿no? Que puede ser este triángulo que está acá. Voy a decir que alfa más x más teta, ¿no? No, perdón. Claro, alfa más, no, en este caso sería ángulo exterior. O sea, sería alfa más x es igual a teta, ¿no? Como voy a tener que eliminar igual que el otro lado, todo lo multiplico por 2. Entonces tengo acá 2 alfa más 2x igual a 2 teta. Entonces tengo esto y tengo el de acá, ¿no? De lo que puedo hacer ahí es restar nada más, uno menos el otro. Lo puedo igualar, ¿no? Porque vamos a dar 2 teta. Lo podemos igualar en este caso. Bueno, no, no. 2x más beta es igual a 2 alfa más 2x, ¿no? Entonces, este es x. Se parece beta. Este es x. Más 2x. Esto con esto se va. Y me sale un x que es igual es beta medio. Beta medio. Entonces ahí hemos podido usar, ¿no? Entonces, hemos demostrado la propiedad que está acá, ¿no? Y también la propiedad que está acá. De eso se trata, ¿no? De que pueda ver y pueda demostrar las propiedades de cada uno de ellos. Y bueno, acabamos de intentar demostrar de acá, en triángulos externos también. Hacer lo mismo. En este caso, lo que podríamos hacer es aplicar a triángulos externos para acá, ¿no? ¿No? Aplicar a triángulos externos. O sea, esto le pondría un valor de 180 menos beta, ¿no? Tendría que, para ese triángulo ABC, 180 menos beta, más 2 alfa, más 2 teta, todo igual a 360, ¿no? Pero recuerda que la suma de ángulos externos tomado de cada lado, uno a la vez, me da básicamente los 360 grados, ¿no? Adicionalmente, lo que podemos hacer es aprovechar siempre este ángulo interno, como hemos hecho en los anteriores, ¿no? Aprovechar el ángulo donde esté el x, que es lo que quiero hallar. Tendríamos que alfa más teta más x es igual a 180. Entonces hasta ahí lo tengo. De ahí hagamos lo mismo que hicimos la otra vez, lo que hemos hecho acá. Todo esto lo multiplicamos por 2, ¿no? Para darle la forma. 2 alfa más 2 teta más 2x igual a 360. Entonces tengo esto y tengo esto. Entonces lo que podríamos hacer ahí es, como hicimos ahí, igualar, ¿no? Porque al final todo da igual 360. De manera 180,
pues igual a lo bajo. 180 menos beta más 2 alfa más 2 teta es igual a 2 alfa más 2 teta más 2x, ¿no? Más 2x. Eso hace que 2 alfa, 2 alfa se vaya, 2 teta también se vaya, y me sale 180 menos beta igual a 2x, ¿no? 2x. Esto lo pasamos a dividir, y al final sale 90 menos beta medio, ¿no? Que es justamente lo que tengo ahí. Esa es una forma de demostrarlo. Entonces, todos esos teoremas de bisectrices, como todos los teoremas que vemos, se pueden demostrar, ¿no? Es cuestión que trabaje nada más con cada uno de ellos y pueda demostrar cada uno, ¿no? Entonces, es básicamente poder usar una propiedad, por ejemplo, de ángulos externos para el teorema 3, ¿no? La suma de los ángulos externos que hemos visto acá. Los teoremas fundamentales, la suma de los ángulos externos, o el teorema del ángulo exterior. Luego trabaje con un ángulo interno donde esté el X, acomode las ecuaciones y va a poder llegar a cada una de esas conclusiones, ¿eh? Cada una de esas conclusiones. ¿Se entendió más o menos? Que se pueden mostrar los teoremas. Eso lo tiene que ir probando. ¿Sí? Sí. Ya. Y nos damos esa medida. ¿Cuál? En esos, para demostrar, claro, ahí usamos básicamente el teorema del ángulo exterior un par de veces y usamos que la suma de todos los ángulos internos da 180 también. Vamos a ver una de las cosas básicas que hemos aprendido. O sea, todos estos teoremas nacen de los teoremas anteriores, ¿no? Se basan en esos. Solo que ahí están resumidos, nada más. Y también mantenga esa idea porque cuando usted puede demostrar los teoremas, significa que los va a recordar mejor. Entonces yo siempre recomiendo que busque siempre, o sea, lo podría memorizar, ¿no? Es lo que hicimos acá, por ejemplo. Pero yo me acuerdo que eso es Poetito, el otro es Mariposita, el otro es no sé, es Boomerang, y lo memorizo así, pero mejor demuéstrelo para que quede más firme cuando usted está segura que lo puede demostrar, o al menos ve la demostración o lo intenta, ¿no? Ahí se da cuenta que la mayoría de esos teoremas simplemente es otra vez la aplicación del ángulo exterior, nada más. Solo que aplicarlo en ciertas secciones de ese triángulo me lleva a esas conclusiones, me lleva a esas igualdades. Nada más, eso es nada más el teorema del ángulo exterior. O sea, para llegar a todo eso, solo he aplicado el teorema del ángulo exterior, solo que como siempre tiene esa forma, me permite llegar a esas igualdades. Igual acá, ese teorema de bisectrices que hemos visto, todos nacen de utilizar los teoremas fundamentales que hemos visto. Y ojalá conserve esa lógica para más adelante, ¿no? Porque una vez, y usted seguro ya me contó una vez, es normal, ¿no? Ve el conjunto de fórmulas, ¿no? Ve unas fórmulas horribles, igual para trigonometría, libros de fórmulas. Pero usted debe entender que ese libro de fórmulas son simplificaciones que nacen de los teoremas fundamentales. Que si usted sabe los fundamentales, lo demás se puede deducir, sin necesidad que lo memorice demasiado. Incluso si ya lo memorizó, como usted sabe la demostración, más o menos lo recuerda un poco mejor. Pero no se trata que agarre el libro y se ponga a memorizar cada teorema fundamental, cada especificación, porque hay un montón de especificaciones, de triángulos hay un montón de teoremas específicos, y se ponga a memorizar cada especificación para cada situación especial, porque es muy difícil, es mucha memoria, y es para cada curso. Entonces, mejor los sencillos lo va viendo las demostraciones y así queda mejor en la memoria. Además que es lógico, ¿no? Pues se da cuenta que no es un número loco, no, beta medio es porque se me ocurrió a mí. Es beta medios porque está aplicando lo fundamental. Y cuando llega a lo fundamental, aplicado sobre ese triángulo que nace de unir una bisectriz interior con una bisectriz exterior, obtiene esa simplificación, ¿no? Que usted aplica de forma directa. ¿Se entendió? Más o menos lo que trato de decir. Uy, ¿está ahí? Pues esos teoremas
permiten hacer también con congruencia. No, ahí no hemos aplicado ni una concurrencia, hemos aplicado solo los anteriores, hemos aplicado estos, que en verdad están fundamentados en eso. Concurrencia no hemos visto. Ahí todavía no hemos usado concurrencia. Porque recuerda, la concurrencia tiene que haber un lado, ángulo, lado. Uno de los tres teoremas de concurrencia, ¿no? Lado, 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 ángulo, ángulo, o lado, ángulo, lado. Ahí no hemos hecho nada de eso. Ahí hemos estado sumando y restando ecuaciones. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, propiedades de triángulos. ¿Ah? Pues, ¿por qué me demoré? Porque en verdad el siguiente problema sale directo, nada más. Si usted recuerda la propiedad, no hay mucho que hacer. Ya tiene esta propiedad. Ya, pues, yo sé esto. Yo sé que esto, porque lo acabo de memorizar. Yo sé que ese ángulo que nace de la bisectriz, porque es la unión de dos bisectrices interiores, sencillamente es 90 más la mitad de ese ángulo, 80/2. Entonces eso es 90 más 4x. Por eso lo sé por propiedad, la que demostré en las divisiones anteriores. Entonces al final sería 90 más 4x más x es igual a 180. Entonces 90 más 5x igual a 180. Entonces 5x igual a 90, estamos a restar, y x es igual a ver, 4x, 5x, 1, 18, ¿no? 18 grados hexagesimales. Ajá, ahí está. Esa es la respuesta, 18. Solo la aplicación directa de la propiedad que dice que cuando yo tengo dos bisectrices interiores, el ángulo que forman es 90 más la mitad del otro ángulo. ¿Entendió? ¿Se entendió cómo se? Y lo que sería beta y 2. Ajá, listo. Ahora vamos a hacer el último problema, ¿ya? Nada más es que ya lo propuesto, eso tiene que hacerlo. Vamos a ver. Dice, en una figura, AB, BC y BD son iguales. Ya le ponemos entonces nuestra raíz, ¿no? Cuando A, B, C son iguales, le ponemos esto. AB, uy, BC y BD. Y BD es paralelo con AC. Cuando quiera ver paralelo, generalmente le pongo le pone rayitas. Entonces sé que son paralelas. Entonces es cuestión de ir completando. Por ejemplo, si este es 40 y ABC es isósceles, eso automáticamente me dice que esto es 70 y esto es 70, ¿verdad? No tengo que hacer nada más porque ahí esa suma tiene que ser 180. Es la propiedad más básica de los triángulos. La suma de los ángulos interiores da 180 grados hexagesimales. Tenemos 70, 70 y 40, ¿no? Me da 180. Pero eso me permite deducir cuánto vale esto, ¿no? Si todo debe sumar 180, entonces como eso debe sumar 110, este es 55. Hasta ahí quedó. Hasta ahí llegué. Adicionalmente, ya podría haber un ángulo exterior ahí, ¿no? Un ángulo exterior ahí. Entonces, lo que podría hacer es ahora ver ese triángulo isósceles de acá. Este es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, porque me dijo inicialmente, ¿no? Que BA es igual a BD. Yo a esto le puedo poner un alfa, ¿no? Y acá también le puedo poner un alfa. Bueno, ¿y para qué me serviría poner un alfa ahí y un alfa allá? Porque hemos dicho que los segmentos BD y AC son paralelos. Y si son paralelos, se debe acordar que el Z, ¿no? De paralelo, usted mismo me lo dijo, profesor, el Z, profesor, la Z del zorro, me dijo. Ahí está la Z, ¿no? Este ángulo de acá era el de acá. Entonces, eso cuando acuerdo cuando hicimos paralelas la primera semana.
hicimos paralelismo. Entonces, ese triángulo de acá sería el mismo que de acá, ¿no? Entonces, ese ángulo BDA sería el ángulo DAC, y tendría que eso también vale alfa. Entonces, si yo lo veo bien, yo ya he visto algo parecido a la propiedad anterior. Tengo acá dos bisectrices, ¿no? Alfa, alfa, y dos bisectrices, una bisectriz interior y una bisectriz exterior, 55-55. Entonces, yo ya sé, por propiedad, ¿no? Por propiedad, que esa bisectriz exterior, o sea, vamos a ver lo que vimos acá. Por propiedad, esa bisectriz exterior sería la de acá, ¿no? La número 1, sería la número 1. Tenemos propiedad que esa bisectriz exterior es solo la mitad del ángulo, del otro ángulo. Entonces, el ángulo que forma una bisectriz interior con una bisectriz exterior es sencillamente este ángulo por la mitad, o sea, 40 entre 2. Por lo tanto, X saldría 20. Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, pero Listo. ¿Alguna pregunta? la mariposa, ¿verdad? La mariposa, ¿dónde está la mariposa? No, no, ¿se refiere a esto? No, buen nombre gracioso. ¿A esto? Sí. No, ahí no se aplica ninguna, porque no hay o alfa. Lo que aplica es paralelas. Tu Z del zorro, ¿se acuerdan? Esto, paralelo opuesto. Y de Pomera isósceles, dijimos que el AB era igual a BD, eso también era alfa. Se aplica la propiedad de el ángulo que forma una bisectriz exterior con una bisectriz interior, que era la mitad del otro, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. Sí, de lo que era el exterior. Ajá. ¿Alguna pregunta? Todo está bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. No hay ninguna pregunta. ¿Y cómo se llamaría, profesor, ese teorema? No tiene nombre, es simplemente lo que la consecuencia. Bueno, si usted lo quiere hablar correctamente, simplemente es el ángulo que forman una bisectriz interior con una bisectriz exterior, ¿no? El ángulo que forma el número 2 sería el ángulo que forman dos bisectrices interiores. El número 3 sería el ángulo que forman dos bisectrices exteriores. No sé si lo quiere hablar, pero no tiene nombre. Ese nombre le ponemos nosotros nomás, pero para recordarlo a través de una regla memotécnica, pero no tiene ningún nombre especial. Simplemente y como ya vimos en las demostraciones, es solo la consecuencia de, en verdad, ni siquiera de esto, porque esto sigue siendo la consecuencia. Todo es de esto. Todo lo que hemos visto es consecuencia de esta teoría fundamental. Nada más. Todos la mariposita, el cohetito, el boomerang, la bisectriz interior, bisectrices exteriores, todo es consecuencia de estos tres. Todos estos tres generan todo el resto de igualdades. Solo que nosotros lo aplicamos directamente para no perder tiempo, ¿no? Porque no tendríamos que memorizar cada una de ellas. Pero todo nace de esto, ¿no? No hay nada más. ¿Se entendió?